Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Educación? Les saludamos una vez más en esta emisión de la Defensoría de las Audiencias. En esta ocasión vamos a estar abordando la temática de qué le están diciendo las audiencias al Canal 11 a su defensor. Mi nombre es Natalia Luna y como cada miércoles me da mucho gusto acompañar a nuestra defensora de casa aquí de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás, Ana C? Muy contenta, Natalia Luna, de saludarte y de tener este programa al aire. Recuerden que este programa se hace también a partir de sus comentarios e interacción y les invitamos a hacerlo a través de nuestro buzón de voz al 55 41 55 11 49, también a través de nuestro correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx y estamos en Twitter como @audienciasre. Hay un WhatsApp que leemos también de manera semanal en el 55 12 33 29 15. Y hoy tenemos un programa de absoluta coyuntura y debo decir que se nos ocurrió un poco antes. Es decir, queríamos hablar con los distintos defensores de los distintos medios porque nos parece importante ir creciendo esta conversación también, irnos viendo, buscando qué nos está fallando, qué nos falló en el pasado, qué nos falla en el presente, cómo vamos a hacerle para el futuro, una serie de interrogantes no para de autocomplacencia, sino para criticarnos, para mejorarnos, para mantener la conversación amable y educada siempre. Y tenemos un invitado educadísimo y amabilísimo siempre, que es Felipe López Berneroni, y que es, yo siempre le digo doctor, pero él hace unas precisiones porque creo que le faltan 2 comas a su tesis, pero bueno, pues si no eres doctor, eres un doctorando, Felipe López Berneroni, y sobre todo es un hombre educado, un caballero y un filósofo. Y además ahora eres el defensor de Canal 11, que está en el ojo del huracán de las audiencias y de las defensorías por una cuestión coyuntural, que pudo haber ocurrido en cualquier otro medio, pero ocurrió en este, y han ocurrido cosas específicas en nuestro Canal 11 este año y hace tiempo. Entonces, tengo 1000 preguntas, o sea que si te puede, nos vas diciendo, esbozando algunas y pues desde luego si te dejas invitar después si nos falta tiempo haremos otras, pero Natalia misma también tiene muchas preguntas. No sé si empezamos por decir quién es Felipe López Berneroni. Pues creo que ha resumido ya parte de su gran trayectoria, pero también habría que decir que es profesor titular de carrera A de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Digamos que si echamos también memoria un poco, ha sido mediador en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio, y también otro gran papel que fungió como director general de Radio UNAM, otra de las grandes radios hermanas, pero que también son punta de lanza en el cómo se hace una radio pública, cómo también la vida universitaria se entreteje también a través de estos espacios. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, el contexto inmediato me hace, bueno, no me voy a obviar. Estimado Felipe, ¿qué recomendaciones haces? ¿Qué comentarios recibes en términos generales? Pongamos tantito en pausa el caso John y Sabina, porque es desde el que vamos a hablar en unos momentos más, pero en términos generales, ¿no te había llegado en esta administración los comentarios de las audiencias respecto de si son o no gobiernistas, si están, porque también hay una polarización en los comentarios de los escuchas de este lado, en fin, seguramente estamos compartiendo algunas observaciones generales respecto a los medios públicos, porque ahora los medios públicos coinciden de alguna manera, los medios públicos críticos coinciden de alguna manera con algunas, con las huestes mediáticas que antes decían que los conservadores, en fin, ¿qué recibes? ¿Por qué no se están publicando? O si sí se publican tus recomendaciones, tus informes, ¿cómo se entera uno de todo lo que haces más allá de lo poquito que hay en la página? Esa sería el primer arranque, pues. Bueno, mira, hay un estatuto del defensor de la audiencia de Canal 11, donde se establece que todo lo que se hace
tiene que ser a través de la página oficial del canal. Hay un buzón del defensor y cada trimestre se publica un informe que puede ser consultado. Todos los documentos, por cierto, de autorregulación del canal, incluyendo el estatuto del defensor, son públicos y pueden ser consultados en la página del canal. Todos mis informes trimestrales y el anual también lo son, e incluso los informes especiales. Ha habido concretamente 3 informes especiales que he elaborado en digamos, del 2018 para acá, porque han coincidido precisamente con cuestiones coyunturales, donde de repente hay un gran revuelo, hay una gran actividad de opinión y comentario en las plataformas digitales y han ameritado que la Defensoría, más allá de lo que normalmente reporta por estatuto, haga algunos informes especiales donde viene precisamente cierto tipo de recomendaciones, ¿no? Entonces, básicamente está esto dentro del canal, de la página oficial de Canal 11, en donde dice Defensoría. Ahí pueden verificar todo lo que he escrito, todo lo que he recomendado, dependiendo de los casos. Te podría decir, adelantándome a lo que seguramente será la conversación posteriormente, que de 2018 para acá ha habido 3 casos específicos, además, o sea, el de Johnny Sabina es uno, el anterior fue uno que se llama La Maroma Estelar, que movió al grupo parlamentario, mal dicho, al grupo legislativo del PAN, a hacer una larga carta y comentario que fue respondido, y todavía antes que eso, el asunto de Ricardo Alemán, que durante un tiempo fue colaborador de Canal 11 en la madrugada, y estaba vinculado a aquel famoso tweet, donde prácticamente invitaba a los seguidores de AMLO a hacer lo mismo que los seguidores de John Lennon con John Lennon y con Martin Luther King, ¿no? Entonces fue un asunto muy escabroso, y con mucho gusto pues podemos ver cómo se resolvieron las cuestiones y cuál es la posición de la Defensoría, que de entrada te tengo que decir, Ana Cecilia, y tú lo sabes bien, no es un órgano jurisdiccional, no es un tribunal, no emite sentencias, e incluso por estatuto debe abstenerse de emitir juicios de valor, ¿no? Entonces, esto creo que es un contexto importante que hay que tomar en cuenta, y con mucho gusto pueden verificar el estatuto del defensor para ver cuáles son los límites y los alcances de acción de la Defensoría en Canal 11. Perfecto. En ese sentido, aquí siempre hemos planteado, Ana Cecilia, doctor, que las audiencias son diversas y no podemos meterlas como en un solo bloque. Sin embargo, creo que Radio Educación con el Canal 11 comparte también una audiencia muy participativa, muy crítica, y en ese aspecto, estos 3 eventos desde el 2018 hasta la fecha, quisiéramos saber, digamos, cómo ha sido esa interacción, cómo han hecho llegar los comentarios y cómo se hace la filtración de los mismos. Bueno, mira, de entrada, por estatuto yo tengo que responder a aquellos que me llegan al buzón del defensor. Eso no quiere decir que no esté al tanto de los debates, de los comentarios, de los revuelos que se arman, sobre todo en plataformas digitales. Hay que reconocer una cosa que es muy, muy interesante, el fenómeno Twitter, que aunque en las últimas mediciones que se han hecho a nivel internacional ha bajado como al lugar 14 de las plataformas más utilizadas, la primera sigue siendo Facebook, antes la segunda era Twitter, ahora está hasta el nivel 14, antes está YouTube y están otras, pero bueno, ha sido una plataforma muy interesante porque es quizá el lugar donde más se debate, y voy a poner este término, debate, entre comillas, a nivel de espacio público. Permite la interacción de personas que normalmente no enviarían cartas a la redacción de un periódico o que de hecho no se comunican con el defensor, y me ha tocado que muchas veces cuando he seguido estas polémicas, estos comentarios, invito a quienes hacen algún comentario a que lo hagan de manera oficial y formal a través de la página del defensor de Canal 11 y les pongo la liga para que no haya ningún problema de que se conecte, ¿no? Y lo que vemos aquí, y me parece que es muy importante subrayarlo, y aquí a lo mejor estoy haciendo referencia a Foucault y el orden del discurso, es la idea de que tenemos un hecho específico que, digamos, amerita 4 o 5, digamos,
comentarios al respecto, y después tenemos una cadena de réplicas donde quizás se revela más el punto de vista o la persona como es que el asunto en concreto que motiva el comentario. Bueno, no sé si podemos, es que no quiero que se nos acabe el programa. Yo iba a hacer un mini resumen para poder contextualizar cuál era el problema de Johnny Sabina, pero mi misma lectura del problema de Johnny Sabina en el resumen, no sé cómo sería la tuya, pero por favor, ahí entra y si necesitas corregirme la plana de cómo viste el asunto, y ya tú nos dices cuánta gente se comunicó, qué ha ocasionado, o sea, cuál ha sido el fenómeno en términos de audiencias y su respuesta, porque además tuvo su revuelo en plataformas, etcétera. Johnny Sabina tienen un programa de opinión. Desde un principio, esto debo de recuperarlo, desde un principio fue observado por algunas personas como que es un programa que puso el gobierno en turno para servir al gobierno en turno, porque de alguna manera estos dos intelectuales, académicos, pensadores, son unos pensadores abierta y francamente pro presidente, ¿no? El presidente en turno. En fin, este fue uno de los comentarios hace mucho. Ahora se pelean al aire. Se pelean al aire en términos pues, fuertes, un pleito, y se va esgrimiendo que el cuate deseducadamente, John Ackerman, pues aplasta, ignora, ¿no? Ignora con poca educación. Yo tengo, debo decirle a nuestras audiencias de educación, un boceto de que muy amablemente me hizo llegar Felipe López Veneroni de respuesta, que no es la oficial, digamos no es el documento final de respuesta de la Defensoría, y que se ha ido, supongo que construyendo, y le faltará. Y tenía 4 puntos. En los 4 puntos tengo divergencias y de una vez las suelto, ¿no? Y ya tú nos recuperas todo y me corriges toda la plana que tú quieras. El primero decía algo así como: esto es un conflicto interno y las audiencias pues no tendrían por qué opinar, mal que bien, ni tendría por qué haberse visto al aire, es decir, haberse aireado tanto. La primera pregunta es, pues, ¿qué no las audiencias se trata de que nosotros les hagamos conversar sobre todo lo que acontece en su sociedad, en sus medios y en su espacio radiodifundido? La segunda, que no sé si ese era el orden, pero era algo así como: este es un programa pregrabado y no podría haber censura. Pero digo, es ser un programa en vivo, pero en realidad fue pregrabado, quizá se podía haber ahorrado, ¿no? Ahí el problema al aire para que la gente, para que no se viera esta desaveniencia en público. La tercera era, bueno, pues es que el tema de que las mujeres siempre son aplastadas por el patriarcado es es un tema muy sensible, cuando no es un tema muy sensible, es el gran tema del siglo, que somos aplastadas, discriminadas y apabulladas siempre por la educación patriarcal, ¿no? O sea, no es un tema sensible, es lo que hay que hacer, es la gran lucha del siglo. Pre-COVID era, no, ahora es el COVID, pero pues 2 segunditos antes del COVID era eso. Y la última era, esas eran un poco mis observaciones, ¿no? En términos de qué debemos hacer nosotros defensores, ya tendríamos que ser como mucho más. Tú lo dijiste hace rato, pues sí, no somos vinculatorios, pues sí, no somos, entonces nada más somos un punching bag de uno y de otro lado, porque no tenemos fuerza para decirle, oigan, esto no, háganos caso, esto no puede suceder, o esto sí puede suceder, más allá de que los estatutos, el protocolo, los 20 días, el reglamento, estamos a veces como muy limitadones, y en realidad lo que tenemos que tener es echar a andar y siempre mantener la conversación crítica, educada, neutral, pero ahí mantener la conversación. En fin, me callo porque a ver si acabamos con... Vamos a empezar. Para empezar, ¿por qué es importante tener un parámetro de actuación en una defensoría? Porque es muy fácil dejarse llevar por, digamos, el entusiasmo, los puntos de vista, digamos, esta pasión que nos pueden despertar ciertos temas. Pero una de las cosas que se pide en la Defensoría de Canal 11, por lo menos en el estatuto, y creo que es muy sensata, es primero evitar los juicios de valor por parte de la Defensoría. Segundo, se da un plazo de 20 días hábiles para contestar una queja. ¿Por qué? Porque para contestar una queja hay que investigar el problema. Si uno toma todo a bote pronto, entonces es muy probable que incurra en una reacción
más visceral o emotiva que en una, digamos, investigación seria. Tú ahorita hablaste de un contexto. Precisamente el documento final que está ya por publicarse en la página del defensor hace un seguimiento puntual, una investigación que recoge los dos puntos de vista, tanto de John como de Sabina, que por fortuna no hubo que establecer ningún tipo de diálogo con ellos. En primer lugar, porque el programa ya concluyó. O sea, es un casus clausus. En segundo lugar, porque hicieron públicos sus desavenencias para todo el mundo desde cuando menos, el 3 de noviembre, si no es que antes. Y esto es muy importante porque una de las cosas que se le piden al defensor es que tome en cuenta los puntos de vista de las personas involucradas. Y aquí yo no podría imponer una interpretación personal de alguien más a lo que, por ejemplo, la propia Sabina definió. Y lo puedo retomar. Entonces, la investigación, el documento final que yo recojo, primero parte de un contexto. Es un programa que llevaba más de un año al aire. Es un programa que durante más de un año funcionó prácticamente sin ningún problema, salvo con esas críticas que tú misma mencionas, en el sentido que para alguna parte de las audiencias, no para todas, alguna parte de las audiencias, junto con La Maroma Estelar y junto con De Buena Fe, constituía más que un programa de televisión, una plataforma ideológica para apoyar a la 4T. Esto es un poquito exagerado y recordarás que incluso durante un tiempo estuvo la comediante Blanca Salces alternando en el programa con una serie de lo que yo llamo entremeses cómicos para, digamos, darle mayor vida a lo que se debatía al aire, que además hasta antes de la pandemia fue un programa en vivo, con audiencia, sobre todo pensado para jóvenes universitarios. De hecho, uno de los principales problemas que tuvo el programa el año pasado fue un entremés que hizo Blanca Salce cuando invitaron a Álvarez Builla, la directora general del CONACYT, a hablar sobre los problemas del CONACYT y la ciencia, el apoyo a la investigación científica en la 4T. Y Blanca Salces hizo un entremés donde se mofaba un poco de esta élite de investigadores científicos que parece que disfrutan bien del presupuesto. Esto generó una enorme molestia y a raíz de eso no solo tuvo ella que ofrecer una disculpa pública, sino que dejó de participar en el programa. De ahí, por ejemplo, salvo las críticas que le hicieron a Blanca Salce, nadie comentó nada de su salida del programa, al contrario, lo festinaron. Pero bueno, regreso. Durante todo ese año y la mitad de este año, no hubo ningún tipo de conflicto o desavenencia entre John y Sabina. Al contrario, los dos eran cuestionados por una parte de la audiencia, en este sentido que decimos, aunque en otra parte de la audiencia lo veían como en los ojos. Y aquí rápidamente acoto para que cuando a mí me llegan y me dicen, oiga, ¿cómo es posible que Canal 11 tenga un programa que es una plataforma ideológica de la 4T, que fue el caso también de La Maroma Estelar y es el caso también de Buena Fe? Les recuerdo a las audiencias que Canal 11 tiene un abanico de programas de opinión muy amplio y que así como hay quienes critican y cuestionan, por ejemplo, el programa de Johnny Sabina o en su momento el de La Maroma Estelar, también los hay que me dicen cómo es posible que Canal 11 siga teniendo al aire programas como Primer Plano o Dinero y Poder. Dinero y Poder. Que claramente tienen una agenda anti-4T, etcétera, etcétera, y representan intereses de grupos privilegiados. Y eso es precisamente para mí la mejor señal de que el 11 está haciendo bien las cosas. Cuando tienes Exactamente, tenemos un espectro de programas que representan puntos de vista diversos y plurales. Tengo entendido que la nueva administración lo que quiso fue equilibrar un poco la barra de opinión para que estuvieran reflejados todos los puntos de vista. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó? Y eso es lo que me parece más importante. Hubo una decisión que tomó Sabina Berman, muy en su derecho, de participar también en un programa de radio con Carmen Aristegui, donde estaba también su archienemiga anteriormente, que era Denise Dresser. Ahí hay una colección de dimes y diretes entre Denise y Sabina
que es tema de otro asunto, no lo estoy metiendo a la Defensoría, nomás lo dejo como contexto, y resultó muy interesante que de repente convergieran con Carmen Aristegui. Esto parece ser que molestó mucho a John Ackerman, que comenzó a señalar públicamente que Sabina se estaba desentendiendo del programa, se estaba alejando del programa, ya no participaba con los temas, y que de hecho, ahí lo tengo citado, está una captura de pantalla del tuit, y que de hecho Sabina había adoptado una posición de sabotaje al programa. Esto fue por ahí del 6 de noviembre, 7 de noviembre. Sabina contestó, y esto es muy interesante porque lo estoy todo recopilando y está documentado en el informe final que estoy ofreciendo. Dijo, no es un problema de que yo me desinterese del programa, sino que tú, John, estás actuando como un tiranito. SIC, subrayo, está así dicho por ella, estás actuando como un tiranito, has querido apropiarte del programa y me estás haciendo un lado. Lo que tú estás haciendo se llama acoso laboral, y así está puesto con todas sus letras por la propia Sabina. Estos dimes y diretes se estuvieron dando sobre todo a partir del programa del 3 de noviembre. El programa del 3 de noviembre se dedicó a analizar las elecciones en los Estados Unidos. Y fue un programa en el que Sabina participó muy poco, y apelando a su gran inteligencia y su sentido de la ironía, que no podemos hacer a un lado, no podemos olvidar que Sabina no es una persona que se arredre o que se deje de nadie, y cuando fue necesario incluso confrontó a Enrique Krause y lo puso en su lugar por un plagio de una anécdota, pero bueno, Sabina le dice a John, oye John, ¿quieres tú darme la pregunta que debo yo hacer? ¿Tienes ya escrito lo que yo debo de decir? Un poco como diciendo, tú estás controlando el programa y a mí me estás haciendo un lado. Dime qué quieres que pregunte y dime qué quieres que diga. Esto fue el 3 de noviembre. De hecho, termina la emisión y cuando John está despidiendo el programa, Sabina se levanta de su video y se va. ¿No? Dejó ahí también con la palabra en la boca al invitado y a John. Pero bueno, no vamos a discutir eso, pero ¿qué es lo que yo estoy diciendo en mi recomendación? En primer lugar. Exacto. Sí, te quería decir, nos quedan 7 minutos y más o menos también quisiera que nos dijeras cuánta gente te ha escrito, porque las plataformas nos rebasan en esto, ¿eh? A veces la discusión. Rápidamente, a ver. En primer lugar, la producción del programa, en ese momento, debió haber advertido que había una animosidad, que si no se arreglaba fuera del aire, iba a volver a estallar en el aire, como de hecho sucedió. Todavía ahí no recibí ningún tipo de comentario. En el programa del 10 de noviembre fue cuando se suscita este incidente específico que no se había reportado en todo lo que llevaba el programa al aire. Se suscita este incidente específico. Efectivamente hay una grosería al no contestar, al no darles la respuesta a Sabina, por una pregunta que otra vez, dice Sabina, no es que yo la haya introducido, estaba en el guión. Estaban presentando al secretario de Educación hablando de la respuesta de la CEP a la pandemia y de repente se pregunta cómo se veía este asunto de la represión en Cancún a una marcha feminista, una protesta feminista. Dice Sabina, mucha gente la cuestionó en redes por eso y dice ella, lo siento, pero así estaba en el guión. Entonces, regreso otra vez. Un error muy grave de producción, teniendo un tema tan importante como el de la educación durante la pandemia, introducir un tema paralelo que a su vez es, como tú bien dices, tema no para un comentario coyuntural, sino para todo un programa. Entonces era como no darle su lugar ni al tema que tenían planteado, ni al tema paralelo que querían introducir. Eso no justifica para nada a John, pero yo no estoy aquí para condenar a John o para cuestionar a Sabina, que si recuerdas empezó a interrogar al secretario de Educación Pública sobre qué debía hacer ella si John no le hacía caso y la tenía ahí. Bueno, mi resolución es muy clara. El error fue de la producción del programa de no sentar a los dos conductores, personas adultas, personas formadas, personas inteligentes que debiesen tener criterio profesional para que ese tipo de confrontación no se diera al aire. Creo que estuvo muy mal por parte de la producción del programa, y así lo señalo, que no se hayan advertido los signos
que además se hicieron públicos a lo largo de toda la semana, entre John y Sabina, como para decir, oigan, así no podemos salir al aire. Primer lugar. Segundo lugar, creo que es muy importante que se sepa que Canal 11 cuenta con el Politécnico, con toda una serie de instancias formales y oficiales para atender acoso de género, acoso laboral o cualquier otro tipo de conflicto que no corresponde a la Defensoría, que no es un órgano jurisdiccional, que no es un tribunal y que no es una instancia administrativa del canal. Ahí, si Sabina hizo o no uso de esas instancias, no lo sé, pero ya no compete a esa Defensoría intervenir en ese asunto. Pero existen las instancias y están para resolver ese tipo de problemas. Imagínate si una Defensoría tiene que adoptar una posición respecto al comportamiento de dos adultos al aire. Lo que yo tengo que hacer como defensor, y esto creo que tiene que ser muy claro, es si Canal 11 tiene algún programa donde uno de dos se vulneren los derechos de las audiencias o bien se contravenga el compromiso que el canal tiene con una televisión pública de calidad, de respeto a las audiencias y con un adecuado tratamiento a los temas. No podría yo hacer uso metodológicamente del pars per toto y tomar un incidente específico para hacer una especie de comentario sobre la programación del Canal 11 o el programa incluso de Johnny Sabina, que fue un incidente específico, que además, como dice Sabina, y lo tengo registrado ahí, fue un problema de acoso laboral horizontal, no un problema de género. Oye, mi querido Felipe, yo creo que sí estás invitado para pronto, por favor, regresar y que continuemos esto. Déjame en lo que te pido que pienses una como conclusión final, hacerte una pregunta concreta y 3 reflexiones que dejemos, por favor, para el próximo año. La primera es, ¿cuándo sale cuándo se puede ver? Porque nuestras audiencias deben saber que estamos grabando hoy, 23 de noviembre, este programa que usted está escuchando, no el 23 de noviembre, pero ¿cuándo sale la recomendación o cuándo tiene que salir y para que uno la busque y la vea en la página del Canal 11? Y las otras 3 es que nos estamos quedando cortos, claro. Si no se vulneran los derechos, ¿no? Nos quedamos cortos porque entonces en la conversación social entre medios y audiencias están 3 temas que yo veo aquí. Es intelectuales orgánicos nuevos o los nuevos intelectuales orgánicos contra los viejos intelectuales orgánicos y todo lo que esto representa de propaganda, gobierno, medios públicos, ¿qué deben hacer? ¿No? Y ahí nos quedamos atrás y solo nos remitimos a los derechos de las audiencias que están escritos. Lo segundo es otra vez esta lucha feminista que, bueno, está lejísimos de haberse ganado y también nos estamos quedando cortos pues en nuestras propias funciones, plataformas y tiempos de respuesta, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Bueno, rápidamente, Ana Cecilia, el límite para poder subir esto a la página es el 1 de diciembre, que es cuando se registra 20 días antes la primera queja. Entonces, espero yo que ya el documento está terminado, ya está enviado, para que nada más se haga la revisión del formato y se suba tan pronto esté ya en la plataforma. Te comento por si lo quieres comentar en tu programa. Segundo lugar, sí me parece muy importante la reflexión que hace sobre el papel de los medios, los intelectuales orgánicos, etcétera, porque en la administración anterior me pasaba exactamente lo mismo, no más que al revés, ¿no? Al revés, sí. Canal 11 era el vocero del PRI, que si Canal 11 era el vocero del gobierno en turno, de Peña Nieto, etcétera. Ese es un tema que vale la pena discutir, sin olvidar que la idea de Canal 11, y creo que debe haber ocasiones, ofrecer información. Para lo otro están los programas de opinión. Y no confundir información con opinión, que es otra historia. Y tercero, los límites de las defensorías. Mija, creo que todos estamos conscientes del enorme problema que ha sido para el IFETEL y precisamente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los derechos de las audiencias, etcétera, cómo ha habido intereses de ciertos medios, particularmente los comerciales, en detener esto, en desdentar al IFETEL y en prácticamente dejar a los defensores y a los derechos de las audiencias como una cuestión optativa. Pero ese es otro tema que podemos discutir en otro programa porque creo que ya el tiempo se nos fue. Bueno,
Muchísimas gracias, Felipe López Veneroni. Nos vamos a escuchar pronto en el 21. Me dará mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo que hace posible esta Defensoría de las Audiencias, les invitamos a escucharnos el próximo miércoles en punto de las 17 horas. Participamos en esta emisión Mari Carmen García, José Ángel Domínguez, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terraza, su servidora Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.